Tome su lugar, por favor, tome su lugar. Quiero pedir una disculpa. Los muchachos me pasaron una hoja con otras peticiones. Al final oraré por esto, pero quiero comentarles, orar. Joana Mora está mucho mejor de salud. Nuestra hermana Margarita Castellanos nos pide que oremos por Carlos González, que está muy grave también de COVID. Y nuestra hermana María Luisa Ortega por su cuñado Mario Arciniega, pues que va mejorando. Él tiene problemas con sus pulmones, no tiene nada que ver con el COVID, pero bueno, pues al final los pulmones son los pulmones y se afecta. Es delicado pues lo que se tiene cuando hay un problema pulmonar. Así que vamos a estar orando por Mario Arciniega también. Y bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios. Ahí en Proverbios leímos a partir del versículo número 11. Pero yo quisiera que nos enfocáramos en el versículo 25. Proverbios 29, 25. Y si pudiéramos repetirlo todos juntos, estaría excelente. ¿Cómo dice la palabra de Dios? El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hay otra versión que a mí en lo personal me gusta, este texto, y que es más significativa a lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Esta versión dice: el miedo al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Hay algunos lugares donde va uno a desayunar o vas a comer y a veces los o las meseras se acercan y te van a servir algún alimento y te dicen: usted me dice hasta dónde, ¿no? Y esta semana me dio por ver allí algunas caricaturas en las que el comensal se sienta y llega la persona que está sirviendo y le va a servir su café y le dice: usted me dice hasta dónde, y nunca le dice hasta dónde. No, vamos a estar derramando el café, ¿no? Vi otra escena donde está comiéndose un espagueti y llega alguien y le dice que le indique hasta qué cantidad de queso le pone en su espagueti, y nunca le dice, y se hace un cerro ahí de espagueti, ¿no? Y la verdad, hermanos, es que en esa semana hubo días que tuvimos que estar mucho tiempo por ahí sentados y viendo ahí un programa donde unos pequeñitos hacen un carro de madera y como una especie de camioncito y meten un montón de triques y se suben un montón de chamaquitos, pero el carrito no caminaba. Entonces tuvieron que empezar a tirar cosas del carrito, ¿no? Cuando vemos esto en la televisión, desde aquel que está derramando el café, que está haciendo todo un cerro de queso, y que vemos este camioncito que no quiere caminar y tienen que quitarle peso, cuando nosotros lo vemos así, pues lo podemos ver con humor. Pero en el tema de la vida, cuando uno deja que la gente decida cómo llenar tu taza emocional y espiritual, que le vierta más problemas, más cargas y más responsabilidades de las que puedes contener, es algo muy grave y que hace falta decir basta. Hermanos, la vida es demasiado preciosa para dejarlas en manos de otros, para que arbitrariamente otros decidan cuánto cargarte, cuánto llenarte, y la gente no sabe decir basta, y si tú no lo dices, ellos van a seguir cargándote cosas. Y a veces, mis amados hermanos,
nosotros no decimos basta por ese deseo de complacer a todo el mundo. Y esto provoca que nunca terminemos de volar a la altura que Dios quiere que lo hiciéramos. El tema que hoy quiero compartir con ustedes se llama Buscando la aprobación. Porque saben, hermanos, para maximizar tu vida es necesario minimizar la carga que tienes en tu vida. Mis amados hermanos, la vida es demasiado corta para ir por ella sobrecargados. El salmista habla de la fragilidad de la vida. David literalmente dice: el hombre como la hierba, dice, son sus días. Salmo 103, 15, si no me equivoco. Dice: florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no le conocerá jamás. Y en la vida, desde que nacemos, desde la cuna hasta la tumba, desde el útero hasta el sepulcro, continuamente vamos sintiendo presión para agradar a la mayoría de la gente. Siempre es así. Insisto, hermanos, a veces nos saciamos para agradarle a la gente. Tratamos de hablar bien, de hacer lo más intelectual posible, de leer, de ser personas letradas para agradarle a la gente, de tener un buen léxico para llegar a la mayoría de las personas que otros no pueden llegar, y continuamente nosotros estamos tratando de trabajar para los demás. Lo cual está bien, hermanos, está bien. De eso se trata, ¿no? A veces tenemos que esforzarnos por hacer las cosas. Pero miren, mis amados hermanos, creo que es determinante para este tiempo de pandemia replantearnos si gran parte de nuestra vida hemos vivido para agradar siempre a los demás. El tema es que un día nos vamos a cansar, un día vamos a cansarnos de esa presión, y algunos deciden volar, como se diría por ahí, fuera del radar. Estar en el radar significa que la gente te está viendo todo lo que haces. Y nosotros, hermanos, vivimos una vida con muchas cargas, y a veces mucha de esa carga es carga que no es tuya, sino que los demás te la están imponiendo. Y tenemos que aprender, hermanos, a quitarnos cargas y a quitarnos pesos. Hay en particular ciertas profesiones, ciertas actividades en las que nos cargamos de muchas cosas que no deberíamos de cargar. Pregúntenle a un político lo que siente desde que empieza su campaña o su carrera política. La gente lo está mirando todo el tiempo está en el lente de aumento. Lo que diga, lo que haga, cómo viste, dónde vacacionó. La gente lo está mirando por ser un servidor público. A lo mejor cualquier persona anónima puede irse de vacaciones donde quiera. Un político, ¿no? O un artista, ¿no? Famoso. A veces ni siquiera el pastor. Alguien que esté expuesto, porque todo el mundo se siente con derecho a opinar y a expresar las cosas. Y entonces nosotros nos vamos cargando, y nos vamos cargando, y nos vamos cargando de cosas. Yo no sé, hermanos, si ustedes lo puedan percibir. A veces es muy difícil. Solo cuando estamos inmersos en el trabajo pastoral es cuando nos damos cuenta. Yo crecí en una iglesia desde niño, gracias. Crecí en una iglesia desde niño, nosotros íbamos a un templo cristiano. Conocí muchos pastores, pero yo nunca me imaginaba realmente el trabajo tan fuerte, con tanta responsabilidad, pero también con tanta carga que es el ser pastor.
hasta que está uno de pastor. Porque ni siquiera en el seminario, En el seminario, miren, yo les quiero decir que una persona que entra al seminario, cuando vamos a la mitad del seminario ya nos sentimos obispos, cuando ni siquiera hemos terminado el seminario. Y cuando ya llevamos avanzado y no, a veces creemos saber más que el que es nuestro pastor, porque no hemos estado en la práctica. Pero cuando estamos en el pastorado, cargamos muchas cosas que no deberíamos de cargar. Y solamente Dios es el único que nos ayuda para ir quitando esas cargas. Yo pongo el ejemplo del pastor porque soy pastor, pero yo puedo poner el ejemplo de un papá que toda la vida está cargando con la responsabilidad o la irresponsabilidad del hijo. Y que todo el tiempo trae esa carga encima. Y que a veces nos cuesta mucho trabajo, mucho trabajo, decirle al hijo, basta, ya. Porque habemos hijos que somos carga para los papás. Habemos hijos que en vez de darle una vida placentera a nuestro padre, a nuestra madre, les causamos mucho conflicto y somos una carga para ellos. Queramos o no queramos. Más bien queremos, porque a veces como hijos no entendemos que ya nuestros padres no tienen la responsabilidad de nosotros. Pero cuando nosotros damos un paso y nos damos cuenta en la vida que estamos súper cargados, que tenemos en nuestra espalda responsabilidades que no deberíamos de tener. Miren, hermano, la vida, aparte de que es corta, la vida es maravillosa, pero tenemos que aprender a vivir. Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra, todo el que esté cansado, el que esté trabajado, venga a mí y si yo lo haré, descansar. El único que nos puede ayudar para quitarnos esas cargas es el Señor, nada más. Nada más. Sobre todo cuando estamos inmersos, por ejemplo, en un trabajo. En un trabajo a veces cargamos cosas que no deberíamos de cargar porque me da miedo hablar. Y hay gente que se encajosa, ¿no? Pues a fin que él no dice nada, pues échale el trabajo a él. Y te toca a ti, pero se lo vas y se lo embarras a él. Y él sabe que ese trabajo no le corresponde. Pero por no pelear, por no entrar en conflicto, porque se ha aceptado, nos cargamos algo que no deberíamos de cargar. Y cuando tú te pones en un momento y dices, ¿sabes qué? No, a ver, basta, este no es mi trabajo. No, lo has hecho por meses o por años. Sí, pero no me corresponde. Dice un dicho popular que la costumbre se hace ley. Desgraciadamente, hermanos, así es. La costumbre, los hábitos se hacen leyes de los otros. Y muchas veces van en contra de lo que es la ley de Dios también. Entonces hay muchas cargas que nosotros tenemos. Un papá cuando el hijo no quiere estudiar, no quiere trabajar, pero lo tiene en la casa. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Dice la Biblia, dice de una ley que había ahí en el libro de Deuteronomio, o el número si no me equivoco, dice la palabra de Dios que el que tenga un hijo que sea contumaz y rebelde, y ya le hablaste, dice, y no te hace caso, llévalo, dice, con los ancianos de la ciudad, dice, llévalo, dice, y diles, mi hijo es contumaz y rebelde, borracho y glotón, dice. Ya le hablamos y no nos hace caso. Dice, entonces, los ancianos de la ciudad, dice, lo sacarán y lo apedrearán. Morirá, dice, y así quitará la afrenta de tu casa. Esto que les estoy diciendo, hermanos, no es una aberración, Es un mandamiento de Dios para el hijo que era desobediente, que el hijo que no quería conectarse con sus padres. Ese era el castigo. Pero ¿cuántos padres cargamos como losa a un hijo con esas condiciones? Está bien, hoy no lo puedes sacar y apedrearlo, porque va en contra de la ley, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer con ese hijo? ¿Sabes qué? Decirle, hijo, pues no quieres estar sujeto a la voluntad aquí. Vete. Miren, anoche platicaba con un amigo
Ay, de verdad, le digo a mi esposa, lo soñé. Una situación con un hijo que tiene, es el único hijo varón que tiene. Pero tremendo chavo, o sea, tremendo flojo, todo tiene. Pero eso sí exigente, porque le exige a su papá, pues es su casa. A ver, tú eres mi padre, tú tienes toda la obligación de... Pero es un muchacho de 30 años, es de la edad de mi hijo Daniel. De hecho, son contemporáneos con Daniel. Y el Señor dice, ¿sabes qué dice? Tuve que ponerme al tú por tú con él, porque lo retaba. Lo retaba el muchacho y le decía, te faltan para hacer esto. Dice, tuve que darle un descontón, dice, después me arrepentí. Y yo le decía, pues es que a muchos nos hace falta el valor de hacerlo. Porque miren, como padres, pensamos en no decirle a nuestros hijos lo que le queremos, porque tenemos miedo de ofenderlos, de lastimarlos. Pero ellos te ofenden, te lastiman. Y así como somos de hijos con los padres, también lo somos con Dios. A Dios también le reclamamos y a Dios también le pedimos. Y si Dios pudiera acercarse literalmente con nosotros, hablar personalmente con nosotros y decirnos, ¿y por qué me exiges si no has cumplido? Porque yo quiero decirles, hermanos, Dios no tiene esa carga por ti, Dios no tiene esa carga por ti. Hay gente que predica y dice, es que Dios está triste porque tú no vas a la iglesia. No es cierto. Si Dios se pusiera triste porque tú no vas al templo, dejaba de ser Dios. Que puede hacer que a Dios le entristezca, entre comillas, para ponerle un título, el que tú te pierdas, pues sí, porque eres su hijo, eres su creación. Pero a Dios no le afecta que tú vengas o no vengas al templo, que tú creas o no creas en Él. Eso no le afecta a Él. Él sigue siendo Dios. Pero tú y yo sin Dios no somos absolutamente nada. Y seguimos cargando cosas en nuestra maleta. Dios nos habla de diferentes formas, pero nosotros seguimos necios. La Biblia dice esto con respecto al Hijo. ¿Qué hacemos? Yo les decía hace poco, yo le decía a una persona, hermana, córrale, ya no lo deje entrar. Ay, pastor, pero es mi hijo, ¿a dónde lo va? Pues entonces no se queje. No se queje, porque entonces tú quieres cargar ese peso. Ya no es tu responsabilidad, pero nos cuesta trabajo hablar con claridad. Pero no solamente en ese sentido. Miren, hablando bíblicamente, tomando un ejemplo de la Biblia, vamos a hablar de un hombre que con tal de complacer a los demás, hizo lo que el pueblo quiso. Miren, vamos a buscar por ahí el primer libro de Samuel 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. A partir del versículo 23. Dice, porque como pecado la adivinación era rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se supone que aquí está hablando el espíritu de Samuel, le está hablando al rey Saúl, que fue a ver a la divina de Endor, ¿se acuerdan? Pero vean lo que dice el versículo 24. Entonces Saúl le dijo a Samuel, o sea, el rey Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y la Nueva Versión Internacional dice, he pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y las instrucciones que tú me diste, le dice a Samuel. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Era el rey y se dejó intimidar e hizo cosas que no quería y que no debía hacer. ¿Cuál es la fuente, hermanos, de adicción a la aprobación? Miren, el rey Herodes cometió varias burradas por esto. Aquí en este caso, porque voy a hablar de Herodes tantito adelante, pero aquí, por ejemplo, este rey Saúl, siendo el rey, teniendo el poder, teniendo la facultad de tomar decisiones, no es como ahora que el presidente
toma una decisión y hay quien le debate por ahí. No, el rey era su palabra. Y dice Saúl, me dejé intimidar. Y entonces les hice caso. ¿Cómo podemos limitar lo que somos al quedar atrapados en la opinión ajena? ¿Qué título nos podríamos poner? Miedosos al rechazo. Por eso cargamos cosas, porque tenemos miedo al rechazo de la gente. El miedo al rechazo es el problema que tenemos los evangélicos hoy en día. Lo que pasa es que no queremos meternos por ahí en ese problema para que no nos rechacen. Tenemos miedo a que nos digan que somos diferentes y ese miedo al rechazo lo traemos a veces desde la infancia. Lo arrastramos de manera subconsciente y a veces, hermanos, la raíz de todo esto es por haber sido rechazados por alguien al que le queríamos complacer y como no pudimos, se anidó nuestro corazón y hoy en la vida de adulto tú quieres complacer a todo el mundo. Miren, cuando un papá es muy duro con uno, muy castroso como dicen, uno trata de complacerlo siempre en todo. Yo soy honesto, a mí la psicología dentro de la iglesia o combinarlo con la palabra de Dios no me gusta. O sea, yo no comparto la idea de que la psicología nos pueda ayudar más que Dios. Pero a veces es necesario buscar alguna terapia, alguna ayuda, como se busca un médico. Y hay amigos, tengo amigos pastores que son psicólogos, ¿no? Son los compañeros del presbiterio. Y uno de ellos en algún momento me decía, ¿sabes por qué tú eres así? Porque yo no puedo estar en paz, o sea, yo necesito hacer las cosas. Y me decía él, porque tu papá siempre te exigió que lo complacieras y por eso hoy tú tienes que complacer a todo el mundo. Y por eso yo a veces les digo, a mí la psicología no, porque la verdad es que no, a pesar de que mi padre era muy duro, yo nunca hice las cosas porque le tuviera miedo, no. O sea, las hice porque yo quería demostrarme que yo podía hacer las cosas, porque te etiquetan. Y también esas son cargas, hermanos, que no debemos de ir llevando. Yo recuerdo a mi padre, sí me decía, Daniel, tú tienes que estudiar. Tú no sirves para trabajar, me decía, por el problema de mi pierna. Y yo en mi rebeldía decía, ¿cómo que no sirvo para trabajar? Y voy a demostrar que sí sirvo para trabajar. Yo dejé escuela, dejé cosas por hacer trabajos rudos, para demostrar que sí podía hacer las cosas. Y cuando empecé a ver que sí podía, lo empecé a hacer por gusto, no por complacer a nadie. Y hoy me dice el psicólogo que lo que yo hago, porque quienes me conocen saben, yo llego a una iglesia, hermanos, donde me llegan a invitar, y yo si la hermana o los hermanos están haciendo talacha, yo llego y me acomido, que así me enseñaron, así crecí, que si van a mover bancas yo voy. No, hay compañeros pastores, no, son pastores, jefes, no mueven un dedo. No, yo no, porque así aprendí, no porque quiera quedar bien con la gente, porque es algo que ya tenemos inmerso en nosotros. Y entonces él dice, es que eso que tú haces es por querer buscar la aprobación de los demás. No, porque ni siquiera busco que me lo agradezcan. Pero son cargas, hermanos, que nosotros llevamos en nuestra vida, porque al final de cuentas no podemos agradar a todo el mundo. Bueno, les voy a decir algo, hermanos, que a lo mejor espero que no sea una herejía lo que diga, pero ni Dios puede complacer a todo el mundo. Véanlo. Hay gente que le reclama a Dios porque se fue su familiar. Hay gente que le reclama a Dios porque pierde el trabajo. Hay gente que le reclama a Dios porque su hijo no entró a la escuela. Hay quien le reclama a Dios hasta por la esposa. Cuando él fue el que la escogió, no fue Dios. Y Dios no le da gusto a la gente tampoco. Y nosotros no somos Dios. Mucho menos podemos darle gusto a la gente. Por eso, hermanos, yo a veces lo he predicado y les digo, eso de que nosotros somos una iglesia democrática, pues la verdad es que
No sé hasta dónde la democracia realmente sea lo mejor. Porque ¿qué es la democracia? Lo que la mayoría decide, eso se hace. Y si buscamos ejemplos bíblicos, yo les diría, bueno, entonces estuvo bien que crucificaran a Jesús. Fue correcto. Porque la mayoría dijo que lo crucificaran. Hubo quórum, hubo mayoría. Pero vemos que no siempre las decisiones de la mayoría son las mejores. Vean ustedes, hoy se han legislado leyes que van en contra no solamente de Dios, sino de la misma naturaleza creada por Dios. Y se han legislado leyes donde la mayoría de los ministros votan a favor de una aberración. Esa es la democracia. Y nosotros, hermanos, cargamos y cargamos cosas y nos vamos llenando de muchas cosas, ¿no? De cargas que no deberíamos de tener. Y yo no sé si a veces uno se va poniendo más viejo y a veces se pone uno menos tolerante con ciertas cosas, pero la verdad yo hay gente que inmediatamente me doy cuenta de que están tomando algo que no es de ellos, que están haciendo como impostores pues en las cosas, y la verdad a mí me molesta mucho. Miren, a veces dentro de la iglesia hemos visto personas que está la alabanza y la verdad se siente la alabanza, ¿no? Pero yo veo gente que luego a veces empieza a brincar en las iglesias y les da la chiripioca y se tiran al suelo y los ves que hasta se están retorciendo ahí en el suelo y tú dices, oye, pues está tremendo el Espíritu Santo ahí enfrente, ¿no? ¿Quieres meterte tú ahí? Pero termina la alabanza y parece que son los artistas, recogen sus instrumentos, se salen y no escuchan la palabra de Dios. Y tú los ves allá afuera. Nosotros tuvimos así con los jóvenes en algún lugar donde estuvimos, no voy a decir dónde porque pues muchos me escuchan y empiezan a atar cabos, pero había chicos de la iglesia que era toda emoción en la iglesia, que cantaban, que bien padre, y un día salimos y lo fui por la parte de atrás del templo, no sé por qué razón caminé por ese lado y los encuentro con su cigarro y algunos de ellos los encontraba en lugares que no eran pues para un joven, ¿no? Y entonces uno dice, ¿por qué a veces queremos engañar a Dios cuando Dios conoce tu corazón? Bueno, hermanos, esas son cargas para uno también, porque al final de cuentas uno se queda callado por no crearles un conflicto. Pero ¿qué pasaría si realmente fuéramos honestos? Cargamos cosas que no, miren, a veces uno se entristece. Yo estuve en una iglesia, fui miembro de esa iglesia por un tiempo, donde yo escuchaba hermanos que hacían comentarios en contra de los líderes en ese tiempo de esa iglesia. Y se quejaban. Y a veces ellos expresaban cosas, ¿no? Muchos se querían ir, no estaban a gusto en ese lugar. Expresiones como, es que esta es una sinvergüenzada, yo no comparto lo que están haciendo, cuando pueda me voy de aquí. Y entonces, hermanos, un día yo le preguntaba a alguno de ellos, ¿y por qué no? ¿Por qué no nos vamos? O sea, ¿por qué no nos movemos del lugar si vemos que las cosas no están bien? Y uno dijo, cuando pueda yo me voy a ir. Pasó el tiempo y el único que se fue de ese lugar fui yo, todos los demás se quedaron. ¿Y saben qué es lo triste de todo esto, hermanos? Que cuando yo los encontraba en la calle, si podían me daban la vuelta, me esquivaban, no me saludaban. Y entonces uno se pone a pensar hasta dónde, aún mismo dentro de la iglesia, tenemos cargas que no nos atrevemos a dejar. ¿Por el qué dirán? Porque mucha gente por eso, precisamente por lo que a mí me hacía, mucha gente no se salía de esa iglesia. Hay un escritor, Mark Twain, que escribe las aventuras de Tom Sawyer. Solía decir él que cuando un gato se sentaba en una estufa caliente, no volvía a sentarse, pero no solamente en una estufa caliente, sino en ninguna estufa. Y él hacía referencia a esto
en el sentido de que como seres humanos nos quitamos una carga pero buscamos otra más pesada. O sea, nosotros caemos y caemos y caemos en la misma situación. Nosotros cometemos un error y volvemos a caer en el mismo error. Nosotros andamos buscando como si fuera necesario traer una carga de más en nuestra vida. Hermanos, hay cosas que tenemos que desprendernos de ellas, relaciones que son dañinas, relaciones que son enfermizas, la disciplina, hermanos, que en la casa cuando vemos que las cosas se están desbordando y a veces por temor no levantamos la voz. Todo esto son cargas. A mí me frustra, por ejemplo, el hecho de que nosotros cargamos con, no sé si serán tabús o cargas dentro de la misma iglesia. Miren, la vida cristiana es muy sencilla. Yo les quiero preguntar algo y quisiera que los que están aquí me pudieran contestar. ¿El sacrificio de Jesucristo y la cruz de Cristo son suficientes para que tú y yo podamos ser salvos, sí o no? ¿Sí será suficiente la cruz y el sacrificio de Cristo o no? ¿Es suficiente? Quisiera que me contestaran así, con firmeza. ¿Sí? Claro que sí, ¿y saben qué? Pero nosotros le ponemos cargas. Porque si nosotros creemos en Jesucristo, sí. Pero ¿qué cargas ponemos? No, y aquí te voy a poner una pancarta allá atrás con unos bloques donde vas a ir poniendo tu sobre, y aquí si tú no diezmas no entras. Aquí si tú no tienes una profesión no eres bienvenido a la iglesia. Aquí si tú no guardas los 10 mandamientos, si tú no haces esto, si tú no haces lo otro. Por eso me decía, el guardar las cosas es una carga cuando no estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, no va a ser carga. ¿Se acuerdan que predicaba eso apenas? Los mandamientos de Dios no son carga, hermanos. Son carga porque nosotros los llenamos de más cosas. Le decía al muchacho que me hace favor de traerme, es un amigo. Yo le decía, por ejemplo, una gente que va al templo cristiano, pregunta para ustedes, hermanos. ¿Es obligatorio que una persona que se congrega en un templo cristiano, que viene del catolicismo, del judaísmo, es necesario y es obligatorio que se bautice? ¿Sí o no? ¿Sí? Y si yo les dijera que esa es una carga que no es bíblica, es una carga que ha impuesto la iglesia por años, sobre todo en Latinoamérica. Porque nosotros tenemos una doctrina muy firme, ¿eh? Nosotros creemos que el bautismo es uno, ¿sí o no? Creemos que el bautismo no tiene poder por quien lo impone. ¿Sí lo creemos eso o no lo sabían? Y sabemos que el agua o los medios no tienen ningún poder regenerador, más que es el sacramento en sí que hacemos. En Estados Unidos, cuando tú vas a una iglesia cristiana, es opcional si tú te quieres bautizar, ¿no? Mucha gente lo hace convencido y qué bueno, eso es bueno. Aquí no, aquí hay mucha gente que se bautiza en la iglesia precisamente para ser aceptado, para que pueda entrar al grupo. Pero no debería de ser una carga. Por eso yo les preguntaba, ¿es suficiente el sacrificio de Cristo? Hay gente que pone la carga de la gente en un bautizo. Si no te bautizas no eres salvo. ¿Quién salva? ¿El agua? ¿El pastor o el sacerdote que te bautiza? No, el que salvó, el que murió en la cruz por ti fue Jesucristo. Pero tenemos cargas dentro de la iglesia. Quiero regresar aquí a este hombre, ver al señor Herodes. Quiero comentar algo de Herodes. Este hombre, Herodes, era gran gobernador, era un hombre de Galilea que era temido por todos los que caminaban por esas calles, pero de pronto él va a tener una debilidad muy fuerte. Fíjense a qué grado, hermanos, queremos ser aceptados, que nos echamos cargas que no deberíamos de tener. Resulta que hay un escándalo en el tiempo de Herodes,
una muchacha que dicen que era muy hermosa, se llamaba Herodias. Herodias estaba casada con un tal Felipe. Felipe era el cuñado de Herodes. Herodias era la esposa de Felipe, o sea, Herodias y Herodes, ¿qué eran entonces? Cuñados, ¿no? Pero un día, Herodes, que pues me imagino yo que para su tiempo era un soltero así medio codiciado ahí del reino, era un excelente arquitecto, porque era un excelente arquitecto. Según la historia narra que hoy en día, con todos los recursos que tenemos, no llegarían a hacer lo que Herodes hizo de construcción. De hecho, él construye dos ciudades muy importantes, ¿no? Ahorita les digo cuál era. Él construye dos ciudades importantísimas, porque al final de cuentas, en su carrera que él tenía, pues era la ciudad de Tiberias y la ciudad de Politas. Él construyó esas dos ciudades. Dicen que fueron hazañas de arquitectura lo que él hizo, pero él era un hombre que le daba importancia a las encuestas, y como que suena algo que conocemos hoy en día. Él se dejaba guiar por lo que la gente le decía, ¿no? Bueno, Herodes se enamora de Herodias, esposa de su hermano, y entonces Herodias pues deja a su marido Felipe y se queda con Herodias. Pero Herodes tenía un consejero que lo ayudaba, un amigo que era Juan el Bautista. Juan el Bautista habla con Herodes y le dice: oye, ¿qué pasa? Si es la esposa de tu hermano, ¿y cómo estás con ella? O sea, él lo aconsejaba, ¿no? Juan el Bautista le decía qué hacer y qué no hacer. Era muy común en el tiempo de los reyes que tuvieran un sacerdote cerca. Herodes le tenía temor y respeto a Juan el Bautista. Así que cuando Juan el Bautista se entera de este escándalo, que se queda con su cuñada, le dice: mira, rey o majestad, no sé cómo le diría, no está bien lo que estás haciendo, pues es la esposa de tu hermano, la gente te está mirando, la gente te está observando, y pues eso no está bien. Y entonces dice la Biblia que Herodias, la mujer, le guardó mucho rencor a Juan, porque pues obviamente les exhortaba y atentaba en contra del romance que había con el rey. Entonces llega un momento en el que va a ser el cumpleaños de su hija, de Herodias, tendría unos 14 o 15 años, se presume que era una jovencita también muy hermosa, que bailaba muy bien, y produce tal asombro con los comensales que estaban ahí, que entonces Herodes le dice: pídeme lo que quieras y te lo daré, dice. Aún si me pides la mitad de mi reino, fíjense, te lo daré porque te lo has ganado con el baile. Ahora sí que esa propuesta, la niña no sabe qué pedir. Nunca le han dicho algo así. Pide lo que quieras. Así que va y le dice a su mamá, Herodias, le dice: oye mamá, pues le dijo el rey que le pida lo que quiera y que hasta la mitad del reino me puede dar si yo se lo pido. Y fíjense, hermanos, esas cargas tan pesadas que traemos, como es el rencor, como es el odio que luego lo cargamos. Hermanos, si yo tengo coraje contra alguien, pero otro me ofrece la mitad de su reino, pues sin pensar le digo por la mitad del reino, ¿no? Pero era tanta la carga que tenía Herodias en su corazón, que la petición que le dice a su hija, dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata. Despreció la mitad del reino por una cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes se había comprometido ante varias personas ahí, y en ese tiempo la palabra era ley,
Y entonces a Herodes ahora no puede arrepentirse. Y la verdad, para Herodes, sin duda fue un problema traicionar a su pastor, traicionar a su consejero, y decide decapitar a Juan el Bautista por la presión de la gente, por la presión de la multitud, porque él no puede causar una mala impresión ante el pueblo. Puede causar una mala impresión cometiendo adulterio, pero no puede cambiar su decisión delante de la gente porque ya había dado su palabra. Imagínense nada más, mis amados hermanos, todos tenemos que tomar decisiones difíciles en la vida. Tenemos que decidir si agradamos a Dios o agradamos a la gente. Y escuchen esto, de verdad, hermanos, si le tienes temor a Dios, nunca le vas a temer a nada más. Pero si le tienes temor al hombre, vas a tener miedo de cualquier otra cosa. Temor a Dios, no le temes a nadie, ni a la opinión, ni a lo que te digan. Temor al hombre, vive siempre con temor, tratando de complacer a los demás. Dice el apóstol Pablo allí en Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice Pablo. O trato de agradar a los hombres, pues si yo tratara de agradar todavía a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Miren, una carga que nosotros tenemos constantemente es la predicación. A veces nos cuesta trabajo predicar sobre ciertos temas. A mí me molesta mucho cuando me invitan a predicar a algún lado y me dan la cita, me dan el tema y a veces está casi como quieren que lo predique. Me han tocado pastores amigos que me dicen, oye, quiero que vengas y prediques sobre esto. ¿Y saben por qué me da coraje, hermanos? Porque quieren que yo predique algo que el pastor de esa iglesia no se atreve a predicar. Y me dejan la carga a mí. Oye, exhorta a los hermanos, es que no quieren obedecer, pero pues a mí ni me hacen caso. Bueno, pues tú para quién eres el pastor. Y entonces me embarcan a mí. O que la gente no quiere cooperar, ¿no? Que háblales de mayordomía, háblales del diezmo, pero dales duro. No, pues dales tú. Es como si alguien, Elías, le habla a cualquier otro papá para que corrija a su hija cuando es su responsabilidad de Elías. Pero a veces nosotros cargamos cosas así, hermano. Porque a veces predicamos y hay gente que así literal lo enfrenta a uno y dice, pastor, pues como que me echó a mí mi sermón. Yo he tenido problemas, ahí está mi hija de testigo. Yo he tenido problemas en algunas iglesias donde ha habido hermanos así literal que dicen, no, yo le voy a reclamar al pastor porque me la echó toda. Pues yo ni sabía de qué se trataba. Pero yo les he dicho, hermano, si algo te dolió del sermón, mira, a mí ni me reclames. Mejor humíllate a Dios y dile a Dios por qué te está hablando eso. Porque a veces nos da miedo predicar cosas. Nos da miedo predicar del adulterio, nos da miedo predicar de la mayordomía, nos da miedo predicar de que como familia debemos de vivir unidos. Porque pues es que en mi iglesia todas las familias están tronadas. De verdad, hermanos, creo que la vida es fácil si nosotros dejamos cargas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado soportando esas relaciones terribles, ¿no? Y por complacer a los demás cometemos decisiones equivocadas, como lo hizo Herodes, que ante una bola de borrachos, yo no creo que esta niña haya bailado tan espléndidamente que valiera la mitad del reino. La verdad no lo creo. Pero, pues sin duda Herodes estaba perdido en el alcohol, pero no estaba inconsciente de lo que hacía. Y cuando él hizo la promesa, después ya no se pudo echar para atrás. No vale la pena, hermanos, por un momento de miedo, de temor, perder un amigo, por una tontería, como es el ejemplo, yo creo que es el más grande ejemplo de, y perdónenme la expresión que voy a utilizar, pero creo que este es el monumento a la estupidez humana y a la torpeza, la decisión que Herodes hace en contra de Juan el Bautista por un simple baile. De verdad es algo terrible, y tal vez esto sea extremo,
pero nosotros, hermanos, también a veces tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que aprender, hermanos, a decir, basta, ya no le pongas más carga a mi taza, ya no le pongas más. Pero también tenemos que aprender a descargar el carrito para que podamos avanzar en la vida. ¿Qué cargas tenemos? ¿Qué cargas tenemos hoy en día que no nos dejan avanzar? ¿Por qué hay familias que se estancan? Porque no se toman decisiones firmes, porque no aprendemos a tener una decisión, porque van a hablar de mí, porque van a decir que soy esto, soy lo otro. ¿Sabes qué? Con la pena prefiero que digan eso y no que sigan pensando todo el tiempo que somos tontos. De verdad, anoche me impactó mucho lo que platiqué con esta persona. Mi esposa ya estaba preocupada porque salí por las copias precisamente de la meditación y del boletín y tardé como 2 horas con este cuate platicando. Pero me impactó mucho lo que él me dijo, porque de verdad yo no me imaginaba a qué grado un hijo puede reprocharle a un padre cosas y nosotros como padres ir cargando. Yo, si mis hijos hoy en día se quejan de situaciones que vivieron conmigo, que fui injusto, que hice eso, ellos ya están grandes y pueden superar eso, porque yo voy a dar cuentas de lo que yo hice mal, pero ellos van a dar cuentas de lo que están haciendo mal también. No las voy a dar yo, porque hay hijos que dicen, pero vas a ver, quiero terminar con esto, hay una compañera que conozco de muchos años, trabajamos juntos en presidencia y hasta la fecha tengo contacto con ella, pero yo recuerdo su niño estaba así como yo creo que un poquito más grande que este niño de Unice, Santiago, pero era una bala ese chavito, pero era una bala. Y un día su mamá lo agarró y bien enojada le dijo, quiero que estés en paz. Y el niño le contestaba feo, y entonces le dice su mamá, pero vas a ver. Dice, vas a ver cómo te va a ir. Dice, porque todo esto que estás haciendo conmigo, tarde o temprano lo vas a pagar. Se paró el chavito, se regresa y se voltea y le dice, oye mamá, ¿y qué estarás pagando conmigo? De verdad, hermanos, parece broma, pero en la vida, tarde o temprano, unos u otros vamos a pagar nuestra deuda. Pero ni yo voy a pagar por los errores de mis hijos, ni mis hijos van a pagar por mis errores. Eso dice la Biblia. Dice que cada uno pagará por su propio pecado y por su propia carga. Y hay que quitarnos cargas, hermanos. La vida es fácil si buscamos al Señor. Que el Señor les bendiga. Oramos a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias porque el día de hoy nos permites escuchar tu palabra. Bendice a mis hermanos. Permite que tu palabra, Señor, germine en el corazón de ellos. Quítanos cargas, Señor, que son innecesarias para nuestra vida. Permítenos caminar ligeros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien.